Bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, profesor. La jeans. Vamos a avanzar porque hay que ir pensando en el examen parcial ya. ¿Está bien? Entonces nos faltan algunos temitas que no incluí, por ejemplo, derivada direccional, porque les dije que hay que hacerlo en varias etapas. Hoy día casi vamos a terminar derivada direccional y vamos a seguir con sus aplicaciones. El viernes hacemos plano tangente y no sé si considerar hasta ahí o una clase más. Ya por ahí vamos a hablar después. No se olvide que mañana es su segunda evaluación, ¿ya? Es solamente hasta diferencial total. Nada de derivada direccional. ¿De acuerdo? No sé si me están escuchando bien. A ver, ahorita quiero ver. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, me escuchan bien. Ya está. Entonces, a ver, ¿qué hablamos de derivada direccional? Solamente colocamos la definición, que eso se da cuando hay un cambio de regla de correspondencia. Ahí sí, en derivada direccional no le voy a dar que el cambio sea en una curva, solamente en un punto, ¿ya? Entonces, que haya la necesidad de hallar o determinar la derivada direccional con la definición. En la mayoría de casos usamos el teorema que creo que lo mencioné. Si no, hacemos recordar, ¿ya? A ver. Vamos a ver aquí. No sé, compartimos acá, creo. Sí, está visualmente acá. A ver. Hicimos acá algo de derivada direccional, por ejemplo, colocamos que si queremos evaluar una derivada direccional en un punto P sub 0, entonces tenía que haber una dirección unitaria. Ya está, una dirección unitaria. Pero ¿qué pasa si la dirección no es unitaria? Entonces tú lo haces unitaria, porque acá podría ser, por ejemplo, hasta el punto P sub 1, ¿no? Entonces la dirección unitaria la normalizas, ¿no? Algo acá. Esa sería la dirección unitaria. Entonces ese vector U debería ser aquí. Ese vector U lo normalizamos, ¿no? Uno entre el módulo de P sub 0 a P sub 1, ¿no? Por P sub 0 a P sub 1. Ya está. Ese sería el vector unitario, ¿no? Porque habíamos escrito nosotros que la derivada direccional, si f es derivable en P sub 0, ¿no? F es derivable en P sub 0, entonces la derivada, en realidad es una derivada, ¿no? De f en P sub 0 y en la dirección unitaria U, que en ese caso la dirección unitaria sería de P sub 0 a P normalizado. Dice que esto es igual al gradiente de f en P sub 0, o sea, la derivada, el vector derivada por el vector unitario. Ya está. Entonces la derivada direccional es un número, ¿ya? Es un número. Ya está. No es como la derivada de una función. La derivada de una función es un vector, ¿no? Pero escribimos acá también la derivada direccional, su definición, ¿no? La derivada direccional en la dirección U de f en P sub 0 es igual al límite de f de P sub 0, gordito, más h por U, ¿no? Ahí está. Menos f P sub 0. Esa es la definición, ¿no? Ya está. Entre h, cuando h tiende a 0. Listo. Más o menos por ahí nos quedamos. Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, supongamos que tienes acá, me van a ayudar acá con los cálculos, ¿no?
A ver, supongamos que tenemos acá, por ejemplo, una función. No sé si doy una que se conozca por lo menos su gradiente y con eso voy jugando. ¿Ya? Quiero una función que se conozca su gradiente. Ya, acá tengo. Ya está. Por ejemplo, supongamos que tienes una función acá, f de x, y. Con esto que trato de decirles, que en el examen parcial tiene que haber una pregunta de derivada direccional y completa, pues, ¿no? O sea, tiene que tener varias partes. En primera instancia, entonces, lo que vamos a hacer es que nos pide una recta tangente, por ejemplo, ¿no? Eh, una razón de cambio, porque la derivada direccional se va a interpretar como razón de cambio. Entonces, algo que tenga que ver con, me desplazo del punto P sub 0 al punto A, por ejemplo, algo que tenga que ver con derivada direccional. Entonces, lo primero que vas a obtener es el gradiente de esa función en el punto que te indica. Porque de ahí va a depender todo. No sé, a ver, 2xz cuadrado e a la x por z menos y menos 5z menos 5z cubo. Ese es un polinomio, ¿no? Quiero que calcules el gradiente de f en el punto 2, 2, 1. A ver, calculen ese gradiente. O sea, f sub x en el punto 2, 2, 1, f sub y en el punto 2, 2, 1 y f sub z en el punto 2, 2, 2, 2, 1. Listo. A ver, hallemos ese vector. A ver. Yo tengo acá, por si acaso, a ver si me corrigen, 6 menos 4, 1. A ver. Es que si hallamos mal el gradiente, te vas a dar cuenta, se malogró todo. Por lo menos hay una cada uno. Uno hay f sub x, otro f sub y, otro f sub z, y veamos. Siempre doble. Intervienen bastante Salazar, Kevin Hill, Gamboa, ¿no? Pues casi pocos intervienen. Ah, ¿sí? ¿Coincide o no? Hablen.
Sí, profe, sí coincide. Sí coincide para ti, Cárdenas, ¿no? No, Casanova. Casanova, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a mostrar aquí. Unas 3 participaciones, un punto será, pero no. A ver, vamos a ver, miren. Entonces, las preguntas vienen más o menos así. Eh, eh, no es un ejemplo de una práctica, ¿no? A ver, parte A, calcule la derivada direccional de f en el punto P sub 0, que sea el 2, 2, 1. Ya está. Y aquí mejor vamos a borrarlo acá y vamos a ponerle las direcciones, ¿no? En dirección de ese vector v, por ejemplo, que puede ser 1 menos 2, 1, 2 menos 2, por ejemplo, en dirección así. Entonces, lo primero que tienes que ver es lo siguiente. Te está pidiendo en el punto P sub 0 y en dirección del vector v. Lo que hay que ver si ese vector es unitario o no es unitario. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ese vector v no es unitario. Entonces, lo que hacemos ahí, lo normalizamos, ¿no? Acá le escribimos así, ¿no? El vector unitario, que corresponde al vector v, sería acá, ¿no? Un tercio de 1, 2, menos 2. Listo. Entonces, recién calculas la derivada direccional acá, la derivada direccional de f en el punto P sub 0, y en esa dirección u del vector v, un poquito acá, v debería ser así, ¿no? Es el gradiente de f en P sub 0 por ese vector u. Entonces escribimos acá 6 menos 4, 1, por el vector un tercio de 1, 2, menos 2. Listo. Y de ahí nos va a salir un número, ¿no? Sería 6 menos 8 menos 2. Sería menos 4 tercios. Ya está. ¿Qué es lo que va a significar? Que en esa dirección v, la función f está disminuyendo. ¿Ya? Seguimos acá otra partecita B. En dirección hacia el punto, por ejemplo, puede ser el punto A, 2, 3, 7, por ejemplo. Listo. Ya cambió un poquito la figura, pero en esencia es lo mismo, porque te está pidiendo en el punto P sub 0 en dirección del punto A. Entonces acá tenemos el punto A. Entonces ahí va a haber un vector unitario. Ese vector unitario lo calculas de esta forma, ¿no? De P sub 0 hacia A entre su módulo. Listo, se acabó el asunto. Entonces ya tienes ahí el vector unitario. Debería ser P sub 0 hacia A. P sub 0 es... le he puesto 2, 2, 1. Entonces sería 0. Ay, perdón. 0, 1, 6. A ver, 0, 1, 6 entre su módulo. Entre raíz de 37, ¿está bien? Me chequean ahí. Sí, profesor. Ya está. Entonces ya tiene la derivada direccional, mira. La derivada direccional de f en el punto P sub 0. Ojo, si cambias el punto ya no es lo mismo, ¿eh? Porque el gradiente se evalúa desde donde tú empiezas. Ahí está. Ahí se evalúa. En la dirección O. Pues en este caso el gradiente va a ser 6 menos 4, 1 por 0, 1, 0, 1, 6. Entre el módulo de, raíz de 37. Entonces sería, esto es 2 sobre raíz de 37. Si tú te das cuenta, en uno de los casos salió negativo y en otro caso salió positivo.
En uno disminuye, en el otro aumenta. Puede haber otra dirección en que también aumente. Entonces el reto ahora es el siguiente. ¿En qué dirección se debe desplazar para que la función aumente más rápido? Ya, entonces más o menos tiene que ver con lo siguiente. Otra pizarra sería, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Es una interpretación de la derivada direccional, ¿no? Entonces acá vamos a poner interpretación geométrica, ¿no? Interpretación geométrica. Como la derivada direccional de alguna manera es una extensión de la derivada parcial, por no decir es más general que la derivada parcial, entonces su aplicación geométrica tendrá que ver con recta tangente. Lo que pasa es lo siguiente, a ver acá, y aquí va a haber un problemita también, ¿eh? Y esa pregunta tiene que estar en el examen parcial. Bueno, ojalá el profesor también me apoyen. Hoy día les he pedido que me alcancen, por lo menos tiene que haber una aplicación. En todo examen tiene que haber una aplicación, por lo menos. A ver, entonces la interpretación más o menos vendría de esta forma, ¿no? Para Z, para la superficie S que sea Z igual a F de X, Y. Ya está. Entonces la gráfica la podríamos tener así. Uy, ponemos acá. La gráfica la podríamos tener así. Ya está. Entonces la podríamos tener algo así. Cuando en una parte del curso anteriormente nosotros teníamos acá un puntito. No sé si están viendo ahí mi figurita acá. Se ve la figurita, ¿no? Sí, profe. Ya. Lo que teníamos antes en derivada parcial, obviamente que en un examen parcial ya no te voy a pedir una recta tangente usando derivada parcial. Pues. Mañana sí. Da una superficie y te pido ahí la ecuación de la recta tangente. Entonces, hasta ahora lo que tú tienes que esa recta tangente lo usaba solamente o era respecto de X, o sea, variaba X o variaba Y, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa con derivada direccional? Tienes este hecho de acá, ¿ves? Ya la dirección puede ser así, mira. Ya está. Entonces, ese vector U te da una recta en XY, por lo tanto te da un plano, ¿de acuerdo? Entonces, ese plano también va a originar una intersección, pues ahí ve. Más o menos así ve. Entonces, lo que vamos a tener es algo así ve. Acá. Y acá tendría que ser así, ¿no? Algo así. Entonces, ese planito, ya no está como la derivada parcial paralelo a los planos coordenados. Ya es un plano que es no necesariamente paralelo al plano YZ o paralelo al plano XZ. ¿Es perpendicular a XY? Sí. Entonces, eso va a originar lo siguiente, que acá va a haber una intersección, una curvita, ¿ve? Una curvita. Entonces, la derivada direccional, ¿qué te va a permitir obtener? También la ecuación de una recta tangente, mira. Ya está. Ahí está la ecuación de esa recta tangente. Listo. Y tú vas a obtener la ecuación de esa recta tangente. ¿Por qué? Aquí está el punto, no le llamo acá P sub 0, llamémosle para llamarle P sub 0 arriba, ya mejor. Entonces, P sub 0 le voy a llamar a este puntito de acá. ¿Ve? Y esto que aparece, que estoy pintando aquí,
ese sería el vector direccional de esa recta. Ese sería su vector direccional. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan lo que van a dar ustedes mañana en su examen? Como es derivada parcial, lo podemos derivar, por ejemplo, respecto de y. Entonces, y va a ser, o sale así, ¿no? Varía respecto de y. Entonces, su vector direccional, ¿quién sería? 0, 1, y la tercera componente era la derivada parcial. ¿Qué es lo que va a suceder acá? A ti no te van a preguntar por esa recta que está con marroncita, por si acaso. Pero a mí sí me sirve para explicar lo que yo quiero que tú hagas el día del examen parcial. La ecuación de esa recta tangente, acá, la tienes así, ¿no? La ecuación de esa recta tangente, tú tienes sus datos. Tienes el punto P sub 0 y tienes el vector direccional. ¿Quién es ese vector direccional? Las dos primeras componentes tienen que ser el vector unitario. Y la tercera componente es justamente la derivada direccional en ese punto P sub 0. X sub 0 y Y sub 0, perdón. X sub 0, X sub 0, Y sub 0. Ese es el vector direccional. ¿De acuerdo? Ese es el vector direccional. Ese U es A, B, U sub 1, U sub 2, etcétera, etcétera. Entonces, esta ecuación de acá, recta tangente, esta no te voy a preguntar. O sea, ahí está, X, Y, Z, y al otro lado, el punto de paso más el vector, más R veces el vector direccional, que en este caso lo escribimos con marrón, estoy escribiendo, ¿no? Ya está, así sería. Las dos primeras componentes es las componentes del vector unitario y la tercera componente es el vector, perdón, la derivada direccional en el punto X sub 0, Y sub 0. Ya está. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál va a ser la pregunta? No es esta ecuación de acá, porque este es fácil, pues esta está directa. La ecuación de la recta tangente usando derivada direccional. ¿De acuerdo? Recta tangente con derivada direccional. ¿Cuál es la pregunta en esta parte de acá? Que lo vas a ver en todas las evaluaciones. Tú vas a tener una superficie aquí y te van a pedir la ecuación de una recta tangente, pero cuando este Z esté variando lo más rápido posible. ¿De acuerdo? O sea, cuando esa derivada direccional que nosotros vamos a tener acá, cuando esta derivada direccional sea máxima, o te van a pedir cuando esa derivada sea mínima. Por ejemplo, en una habitación es la función que sea una temperatura, ya, en una placa que sea una temperatura. Entonces, ¿cómo se debería desplazar, por ejemplo, un insecto para que se enfríe lo más rápido posible? Para que se caliente lo más rápido posible. Y la pregunta que está aquí, ya no es la ecuación de esa recta tangente, sino nos van a pedir la recta tangente, pero cuando esto de acá es máximo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo variaría este vector de acá? Eso es lo que quiero hacer ahorita. ¿Ya? Hasta ahí estamos yendo bien. Mira, el vector direccional, ¿quién es? Es el vector unitario y la tercera componente, la derivada direccional. ¿Qué es lo que voy a responder ahora? Este vector va a variar, pues, porque por acá puede estar aumentando, pero no se sabe si por acá de repente aumenta más rápido o por acá aumenta más rápido. ¿Y sabes cuál va a ser la sorpresa? Todo lo que tenga que ver con derivada direccional está ligado al gradiente. Y te vas a dar cuenta que el vector que tú te debes desplazar acá, el U, es el gradiente de esta función de acá.
Entonces anda pensando que cuando nos pidan recta tangente mayor pendiente, ya el z depende de x y de y. ¿Por qué? ¿Quién va a ser el vector? Mira, este va a ser un numerito. Multiplicas. Vamos a resolver mejor el problema, ¿ya? Vamos a esta. Pero ya se entiende el asunto que vamos a cambiar este vector direccional. Ese es el que lo vamos a cambiar. Y esa es la ecuación que nos van a pedir. El otro problema, ¿cuál es? Que la superficie ya no estará en forma explícita. De repente estará en forma implícita. Pero tu objetivo, ¿cuál es? Encontrar esto. ¿De acuerdo? Mayormente yo estilo escribirlo así. Mira, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Hasta ahí se entendió el problemita que tenemos que reemplazar ese vector direccional. Ya. Entonces el problemita viene aquí. Vamos a hacerlo con azulito. Ya está, mira. Una nota. Ustedes han hecho muchas veces esta formulita de acá, ¿no? El ángulo entre dos vectores. Y ponía aquí una formulita acá, el ángulo teta, decían que el coseno de teta es el módulo de A por el módulo de B, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es, un ratito, eso es A por B, ¿no? Ay, oye, no quiere borrar. Ahí está. Eso es A por B por el coseno de ese ángulo que le vamos. ¿Está bien? Eso hasta bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer de repente chiquito nomás acá. ¿Qué pasa si tú tienes acá z igual a f de xy y tú puedes escribir que la derivada direccional de f en el punto x sub 0 y sub 0 en la dirección unitaria u, eso tú lo escribes como el gradiente de f en x sub 0 y sub 0 por la dirección u. Ya está. ¿Está bien? Multiplicas su derivada por la dirección. Y la derivada en este caso es el gradiente. Entonces tú lo escribes así, el módulo del gradiente de f por el módulo de u por el coseno de teta. Ya está. Quiere decir que la derivada direccional también lo escribes así, por el coseno de teta. Ya está. Esto es la derivada direccional en el punto x sub 0 y sub 0. Le llamo la ecuación. Listo. ¿Cuál es el problema que se está presentando ahí? Es el siguiente. Es el siguiente. Yo tengo acá el vector unitario u y aquí tengo su gradiente. Ya está. Tengo acá su gradiente. Listo. Y aquí está el ángulo teta. Hasta ahí estamos yendo bien, ¿no? Observa que este coseno de acá, aquí van a salir creo que dos cositas, me parece. A ver, el coseno de teta está entre 1 y menos 1. Por lo tanto, el módulo del gradiente de f por el coseno de teta está entre el módulo del gradiente de f y menos el módulo del gradiente de f. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto de aquí es la derivada direccional. Eso está entre el módulo del gradiente de f y acá sería menos el módulo del gradiente de f. Ya está. ¿Qué quiere decir eso?
que la derivada direccional de f en el punto x sub 0 y sub 0 es como decir que pertenece a este intervalo de aquí, ¿ve? Menos el gradiente de f hasta el gradiente de f. ¿Está claro esa partecita? O sea, la derivada direccional siempre va a estar en ese intervalo. O sea, no se puede salir de ahí. Entonces, según lo que hemos obtenido acá, el primer resultado, ¿cuál es la derivada direccional máxima? Derivada direccional máxima. ¿Cuál es? Acá lo escribo, ¿no? Entonces, si gusta, le ponemos acá d sub de f máximo. Yo puedo decir que es el módulo del gradiente para cualquier dirección. Tú estás en p sub 0, x sub 0 acá, en el punto x sub 0 y sub 0. Tú le cambias la dirección, el máximo valor es el módulo de ese gradiente. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Ya. ¿Y cuándo se obtiene esa derivada direccional máxima? Observa la ecuación 1. El coseno tendría que ser 1. Y para que el coseno sea 1, ¿cómo tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder aquí? Que esto de acá sería el gradiente de f, ¿está bien? Se quiere decir que la dirección tiene que ser paralela al gradiente. Entonces, ¿es correcto lo que voy a decir acá? Este valor se obtiene cuando el gradiente de f es paralelo al vector unitario y son del mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya está. Y el otro resultado ya es clásico también, ¿no? También lo voy a escribir acá. Derivada direccional. Si tú te das cuenta, los dos resultados, cuando a ti te digan en qué dirección se obtiene la derivada direccional máxima, tú escribes el gradiente, ¿no? Si es que te dice la dirección unitaria, lo haces unitario. Pero mientras tanto, no. Pues. La dirección en la que se obtiene la derivada direccional máxima está aquí, ¿ve? Cuando este teta es 0. Entonces, estos de acá son del mismo sentido. ¿Y cuál es esa dirección? La dirección del gradiente. Porque esa ya la tiene. El otro va a ser al contrario, ¿no? ¿En qué dirección se va a obtener la dirección mínima? En la dirección paralela a U, pero diferente sentido. Entonces acá lo escribo aquí. No sé si es correcto acá la derivada direccional. Derivada direccional. Perdón, acá direccional mínima, ¿no? Mínima. Esa derivada direccional mínima es así, ¿no? Es mínima el valor, ¿no? El valor, por si acaso, es un número, ¿no? El sentido, la dirección en la que obtienes tiene que ser un vector. En este caso sería menos, acá está, menos el gradiente de f. Y se obtiene en la dirección menos el gradiente de f. Si tú te das cuenta, los dos resultados, mira, ve, este resultado mínimo depende del gradiente. Ahí está la dirección. Acá, ve, todo depende del gradiente, ¿no? Es por eso que yo les dije que el gradiente hay que calcularlo bien. Si el gradiente lo calculamos mal, se interpreta mal. Ahora, ¿qué es lo que falta de repente hacer un ejemplo? Acá tú lo vas a ver macanudo, pues, porque la superficie está en forma explícita. Y el problema es
¿Qué es lo que tiene que suceder para que sea en forma, cuando es acá en forma implícita? No te olvides que nosotros cuando vamos a querer hallar la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente, va a ser una ecuación que tú, ¿qué tienes que obtener? El gradiente. ¿Pero el gradiente de quién? De z. O sea, acá vas a obtener z sub x y z sub y. Quiere decir que acá sería el módulo de quién? De z sub x, punto y coma, z sub y. Sería el gradiente de eso de ahí. O sea, acostúmbrate que cuando estemos hablando de recta tangente, el z depende de x y de y. ¿Para qué? Para que puedas hallar este gradiente de acá. Bien, este resultado de acá, primero y segundo, lo vamos a llevar a la de recta tangente. Ya, lo llevamos a la de recta tangente. Mira, no sé si hasta ahí estamos yendo bien. Ah, y una preguntita, no sé si tengo acá, que muchas veces, a veces, no quieren que la pregunta valga 4 puntos y le adicionan algo así. No sé si tengo acá. Mm, mm. Quiero conseguir una función nomás. Eh, a ver, la pregunta es esta chiquita acá. Miren la teoría que está ahí, ¿ya? A ver acá. Dice acá un asterisquito. Vamos a hacer aquí un asterisquito acá. Es lo siguiente, ¿no? Supongamos que tienes una función de esta forma. Esto que sea 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es posible hallar, es posible determinar el vector unitario, u igual le ponemos a, b, determinar u unitario, tal que la derivada direccional de, en la dirección de ese vector unitario de f de menos 3,4 sea igual a 10, obviamente que les pide ahí justificar, ¿no? ¿Qué dicen? Lo normal sería esto, ¿no? Como te habla de derivada direccional, entonces tú lo primero que haces es lo siguiente. Tienes que hallar el gradiente, pues, de f en el punto menos 3,4. Hay en esas dos derivadas parciales. F sub x y f sub y. Hay en esas dos derivadas parciales.
Menos 6 quintos, 8 quintos. Una pregunta, profesor. Profe, me Sí. hace siempre. Sí, dime. En esos ejercicios no vamos a tener que comprobar la diferenciabilidad, ¿no? Se nos va a dar como dato o lo vamos a asumir. No, no. Lo que pasa es que esa función es una raíz cuadrada. El único problema es en el 0, 0. Porque su dominio es mayor, es el primero cuadrante, ¿no? O es todo el plano menos el 0, 0. O es todo el plano. Ya, ok. El dominio es todo el plano. Ahora, el asunto es el siguiente, que cuando tú calculas la derivada direccional, perdón, el gradiente de esa función, el problema es, por ejemplo, calculas la primera derivada parcial. Te sale el x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Abajo. Entonces, el problema es, uno se pregunta, ¿no? Esa derivada parcial lo analizo en 0, 0. No, el problema es 0, 0 ahí, ¿no? ¿Ya? Sí, en estos de acá ya no es necesario, ¿no? No es necesario. Porque imagínate para un ejercicio de un punto o de punto y medio pedirle a un alumno que analice la diferenciabilidad. Ahí esas preguntas van a estar dirigidas, ¿no? Verifique que es derivable, verifique si hay derivada direccional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok, profesor. A ver, calculó la derivada parcial, es un... Menos 6 quintos y 8 quintos sale, profesor. Ya está, menos 6 quintos y Y 8 8, quintos. ya está. Lo normal, ¿cómo sería? Lo normal sería así, ¿no? Lo estándar sería así. Que de acá nosotros diríamos lo siguiente, ¿no? Que esa derivada direccional de acá, esta derivada direccional de f menos 3,4 debería ser así, ¿no? Es el gradiente de f menos 3,4 por la dirección, ¿no? Por la dirección. Y eso de ahí tendría que ser 10. Y acá tendría que ser menos 6 quintos, 8 quintos, y acá tendríamos que colocar a, b, y eso es igual a 10. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Menos 6a más 8b, y eso es igual a 50. Y a la vez tenemos que a cuadrado más b cuadrado, eso es igual a 1. Y tendríamos que resolver eso de ahí. Esa es una forma. La otra forma es la siguiente. ¿Quién es el módulo del gradiente? De f menos 3,4. Según lo que nosotros estamos teniendo ahí. Yo puedo decir que es 2. Sí, Sí, profesor. profesor, sí. Ya está. Ahora, yo te pregunto. ¿Puede ser igual a 10? Sí. Entonces quiere decir que sí se puede resolver. Y hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Pero ¿qué hubiera pasado si acá nos hubiesen dado, por ejemplo, que sea 1? Entonces ya no se podría, ya ni intenta resolver el sistema. ¿Está claro el asunto? ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso hay que resolver, pero mayormente a veces te vas a topar con ejercicios que les dan, le dicen, y ahí nomás termina el asunto, ¿ya? Ahí nomás termina el asunto. Bien, quiero, estábamos viendo que la derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente. Ya está. Entonces vamos a terminar el problema de recta tangente nomás, ¿ya? Miren. Esta es una observación que merece hacerlo con rojito. Ya vamos a hacer acá una observación. Aquí hay un montón de cosas, ¿sabes? Por eso estoy tratando de hacerlo. Por eso que no incluí esto en la evaluación, ¿ya? Porque era hacerlo apurado y no iba a salir. Supongamos que sea la más fácil, la explícita. O sea, una superficie que sea así, Z de f de x, y, y nosotros hemos escrito acá la recta tangente.
la recta tangente. Hemos escrito acá como X, Y, Z, y esto es igual a P sub 0. El P sub 0 tiene que estar en la superficie, ¿no? Más R veces por A. Pero ese A es el vector unitario, y acá sería la derivada direccional de F o de Z, pues, de Z en el punto X sub 0, Y sub 0. ¿Está bien? Eso es lo que hemos tenido del caso anterior. Eso es hallar la ecuación de una recta tangente en el punto, o si gustan lo escriben así, pues, ya no quieren poner el punto y coma, más R veces, acá sería el U que sea aquí, A, B. A, B. Entonces acá debería ser A, B, y la tercera coordenada es la derivada direccional. Ya está. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? La pregunta va a ser, ¿no? La recta tangente de mayor pendiente. La recta tangente de mayor pendiente. A veces en los libros, pero yo voy a procurar que sea así nomás la anotación. Le dicen la dependiente más pronunciada, la del crecimiento más rápido. Entonces, todas son equivalentes. Entonces, esa recta tangente va a ser así. ¿Qué es lo único que vas a reemplazar? El punto de paso es el mismo. Lo que vas a reemplazar es el vector direccional. ¿Por quién lo tienes que reemplazar? Por la dirección en que se obtenga la máxima derivada direccional. ¿Y esa dirección quién es? Es el gradiente. Pero ese gradiente hay que hacerlo unitario. ¿Y qué vas a colocar acá? ¿Quién es el valor máximo? ¿Qué colocamos acá para que esto sea máximo? El módulo del gradiente. Así va a cambiar la función. Entonces acá, si gustan, lo escribimos así. Y esta es la pedida, ¿no? Esta es la pedida. La recta tangente de mayor pendiente debería ser así. X, Y, Z, y aquí le vamos a poner P sub 0 más R veces, y aquí ponemos así, ¿no? O lo coloco de dos formas, ¿ah? Lo coloco acá de dos formas. A ver, acá que sea el gradiente de Z entre su módulo. Pero ahí hay dos coordenadas, por si acaso. Y la última sería el módulo del gradiente de Z. Listo. Esa sería la ecuación. Pero ¿por qué le he puesto punto y coma? Porque el gradiente de Z tiene dos. Pues. O también escribes así. Tendríamos acá X, Y, Z. Esto es igual a P sub 0 más R veces. Si gusta lo escribes así. Esto es Z sub X entre el módulo del gradiente de Z, Z sub Y entre el módulo del gradiente de Z, y la tercera es el módulo del gradiente de Z. Chévere, esa es la pregunta. Mírenla bonito, ¿está bien? ¿Por qué utilizo Z sub X y Z sub Y? Para que no te confundas. Si yo le pongo F sub X y F sub Y, tú vas a poder pensar que es para cualquier número de variables. No, pues. Ahí, cuando te hablen de recta de mayor pendiente, ya te están diciendo que el Z depende de X y de Y. No necesariamente tiene que estar despejada en la ecuación, pero tú asumes que en esa ecuación, que puede estar en forma implícita, el Z depende de X y de Y, para que puedas hallar esas componentes rojas. No sé si les ayuda esa notación. ¿Ejemplo? Entonces nos quedamos con esa, ¿no? Nos quedamos esa. Profe, Sí. ¿podría haber un problema, o sea, para aplicar eso? Por eso, pues, no, viene un problema. No, yo quiero ver si primero se ha entendido lo que hemos escrito ahí. Lo que está con Sí. rojo es lo que varía del anterior, ¿no? Lo que está con rojo. Nota que arriba con azul
no hay problema. Pues tú tienes el vector unitario formado por A y por B, ¿no? Y la tercera coordenada es como la derivada parcial. Puede ser z sub x, por ejemplo. Se parece a derivada parcial. Pero el asunto es, nos piden cuando esto es máximo. Es máximo. Si esto de acá fuese igual a el módulo del gradiente de f. Ese es el valor máximo. Entonces tú esa derivada adicional ya no pones cualquier derivada adicional, sino la máxima. Y la máxima es el módulo del gradiente. Ya está. Vamos a ver cómo aplicamos esto, ¿ya? Vamos a ver, no sé. Es que lo que pasa es que quiero encontrar un ejemplito que te lleve de la mano y concluye ahí, ¿ya? Que te lleve de la mano, ¿no? No, a ver. Ya. Por ejemplo, acá. Tómenle fotos si gustan a esa corazoncita que está ahí, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Voy a ver cómo lo vamos razonando, ¿ya? Le voy a llamar acá asterisco. Supongamos que tienes una superficie, S, ya está, de f de x cuadrado. Es que estas son las más complicadas para un alumno, ¿no? Y acá z cuadrado igual a 0. Lo que te está diciendo que en el lado izquierdo tú podrías tener, por ejemplo, 2x cuadrado menos y cuadrado más 3z cubo más o a la sexta, qué sé yo, más 1 igual a 0. Quiere decir que esta de acá debería ser como una pichanga para ti. Porque mira cómo está dando la superficie, ¿no? La regla de correspondencia de f no la conoces. Lo único que sabes es que en el lado izquierdo hay 3 variables. Está la variable x, la variable y la variable z. Ya está. Da una superficie en forma implícita. Y L sub t, serían dos. Y L sub t es la recta tangente es la recta tangente a S en el punto 1, 1, 1. 1 es la recta tangente de mayor pendiente, tendría que ser, porque si no, no tiene sentido. La recta tangente de mayor pendiente a S en el punto 1, 1, 1. Ya está. Hay en la ecuación de L sub t, determine en la ecuación de esa recta, sí, f sub 1 de 2,1 es igual a 1 y f sub 2 en el punto 2,1 es igual a 2. Ya está. Ahí hay varias cositas. ¿Ya? Mira. Cuando el que ha anunciado el problemita, él pone f sub 1 en el punto 2,1. ¿Qué cosa está diciendo? Que eso es la derivada parcial de f respecto de la primera componente, ¿no? Esa es su primera derivada parcial. Entonces, sería la derivada parcial respecto de quién? Respecto de lo que aparezca aquí. ¿De acuerdo? Ese es f sub. Es respecto de esa variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está. Entonces, si acá le ponemos un u, entonces acá debería ser la derivada parcial respecto de u.
¿De acuerdo? Eso es lo que está significando ese f sub 1. Y f sub 2 es respecto de la otra variable. Eso es por un lado. Ya está. Eso es por un lado. Como ya nos está hablando, acá, un ratito, nos está hablando de recta tangente de mayor pendiente, entonces quiere decir que vas a estar en X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación de acá, puedes hacer varias cosas. Mira. Quedó claro que esta es la derivada parcial, pero respecto a la primera, ¿no? Y esto de acá es la derivada parcial, pero respecto de Z cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí está. Uno es 1 y el otro es 2. Puede ser otro valor que sea. Otra cosa que debes evitar confundirte, ¿no? Te dice a la superficie S, pero en este punto 1, 1, 2. Quiere decir que esto es X, esto es Y y esto es Z. Puede haber puesto menos 3, qué sé yo. Pero este es X, Y y Z. Esto no es, por si acaso. Así hay acá 3 componentes. Esto no es X, Y, Z. ¿Ya? Yo evito, por ejemplo, en este tipo de problemas, que al alumno se le ponga un sistema de ecuaciones y él tenga problemas para hallar esto de acá. Si en el caso extremo tú tengas que encontrar el punto de tangencia y te salen varios escenarios, varias alternativas, tú me haces una, ¿ya? Esa indicación yo les he dado a los que... Bueno, somos un equipo, ¿no? Hay que evitarle al alumno que tenga varios escenarios. Cuando él trabaje, sí. No es que va a tener todo el tiempo del mundo, ¿no? Cuando él trabaje, sí. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, y él elige cuál es. Bien, volvemos. Entonces, como esta superficie está en forma implícita, lo escribimos así. Lo escribimos así. Z es una función, y le podemos llamar, si gustas A, B, listo, ya está la superficie. SA para nosotros es X cuadrado más Y cuadrado. Y SB es Z cuadrado. Como estamos hallando recta tangente de mayor pendiente, entonces esta Z lo hacemos que dependa de X y de Y. ¿Por qué? Porque ¿quién es la ecuación de esta recta? Vamos a hacer con verde. ¿Quién es la ecuación de esa recta tangente? Lo acabamos de escribir. Necesitas, o necesitamos nosotros, un punto de paso. ¿Está bien? Un punto de paso. Más R veces, y acá que escribíamos, el gradiente de Z entre su módulo. Entre su módulo. Ahí hay dos componentes. Y la tercera era el módulo del gradiente de Z. ¿Hasta ahí estamos yendo bien? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí recién vas a aplicar la regla cadena, derivada implícita. Entonces, el objetivo aquí entre nosotros, o como se puede decir, lo que mueve todo es el gradiente de Z. O sea, hay que calcular Z sub X y Z sub Y. Eso es lo que va a mover todo. ¿De acuerdo? Encontramos eso de ahí y ya está resuelto todo. Entonces, he procurado de repente, no es un ejercicio tan directo, pero ahí te das cuenta qué es lo que se busca y por qué la fórmula que está con verde, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a llamar esto de acá la ecuación 1. A partir de 1 quiero que me deriven respecto de X y quiero que me deriven respecto de Y y me obtengan estas dos derivadas parciales. Ya está. Ahí me el gradiente de Z. Derivar 1 respecto de X, ¿de acuerdo? Y ahí va a obtener el Z su X. Y respecto de Y ahí va a obtener el Z sub Y. Quiero que me hallen esos dos valores. Eso es lo que yo veo en un examen. Que el alumno me sepa hallar el gradiente de Z, que es lo que vamos, es el motor. A ver, hallen esas dos derivadas. El arbolito, ¿no? F
depende de A y de B, y esto depende de X y de Y, y esto depende de Z, pero Z depende de X y de X y de Y, ¿no? Quedaría así, ¿no? ¿Hay en esos dos valores? Esto vas a dar mañana. No está complicado. ¿Se complicó? Note que el punto P sub 0 es 1, 1, 1. A ver, no sé, de repente no está bien la cosa. A ver, poquito, por acá me escriben. Me dice que es 2, 2. Pero Sí, me profe, sale 2, 2. 2, 2, me manda el privado. Ya está. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? A ver, vamos, ya está. Entonces aquí es la cosa ahí, ¿no? A ver, 2, 2. Entonces lo que tenemos acá sería f sub a por la derivada de a respecto de x, más f sub b. F sub a es f sub 1. Y f sub b es f sub 2. Entonces, por la derivada de b respecto de x igual a 0. Entonces, aquí lo que vamos a tener es f sub a por a respecto de x, le voy a llamar 2x, más f sub b, b respecto de x sería 2z por z sub x. Y eso también es igual a 0. Bien, y ahora reemplaza los valores, ¿no? Reemplaza los valores. Esto f sub a es f sub 1, esto es 1. Y esto de acá también va a ser, esto es 2 sería ya, ¿no? 1 por 2 más f sub b, esto es 2. Y esto de acá es, nota que esto es x, esto es y, y esto es z, por si acaso. Ahí te están dando eso.
¿ya? A veces no le dan el valor al punto y el alumno tiene que hallar, pues. O sea, el 2,1 le iguala a x cuadrado más y cuadrado, coma, z cuadrado. Y es un sistema. Y yo prefiero que le den al alumno, ¿ya? Bien, en ese caso es, perdón, acá. A ver, en este caso tendríamos esto es por 2 y esto es z sub x, pero yo obtengo que es menos 2 o me equivoco. No, no es ni menos 2, es un medio. A ver. Es un medio. Menos un medio, ¿no? Z sub x no es menos un medio. A ver, ¿me corroboran? Sí, Hablen. profe, está bien. Menos un medio. Y z sub y ya con esta mala experiencia. Z sub y. A ver, evalúen z sub y. Entonces yo acá voy a escribir los datos, ¿no? El gradiente, esto de acá, gradiente de z, lo escribimos así, ¿no? El gradiente de z en este caso sería, esto es menos un medio. El otro, ¿cómo sería? A ver. También, pero no, menos un medio, ¿sí? Menos un medio, ¿sí? Menos un medio. A ver, chequen, a ver ahí. Ya sabemos hallar el gradiente. Ya tienes esta partecita de acá. O sea, el trabajito acá es esto, ¿no? Es encontrar este vector que está aquí, ¿ve? La idea es encontrar ese vector. Necesitas también el módulo de ese gradiente. Necesitamos el módulo de ese. A ver, ¿me corroboran? ¿Está bien? Hablen. Sí, profesor. Ya está. Entonces, y ahora entonces dices la ecuación de la recta tangente quedaría así. Lo voy a escribir con verde. La ecuación de la recta tangente sería, el punto de paso es, un ratito acá. Acá, ¿no? Esto es X, Y, Z, esto es igual a 1, 1, 1, más R veces, y aquí lo voy a escribir con rojito, ¿ya? Las derivadas parciales, ¿no? Es menos un medio entre raíz de 2 sobre 2. La otra sería menos un medio entre raíz de 2 sobre 2. Y la tercera es raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Listo, y ahí ya lo acomodas, pues, ¿no? Ahí tendríamos menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. A ver, acá. Ya cada uno ya lo presenta ahí, pues, ¿no? Más R veces menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, y aquí tendríamos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, la ecuación también se podría escribir así, ¿no? La ecuación de la recta tangente podría ser x, y, z. Esto es 1, 1, 1, más r veces menos 1, menos 1, 1. ¿Está bien? Ya está. Entonces ahí ya tienes la ecuación de la recta tangente. Un problema más interesante es cuando... Profesor, Sí, disculpe, el último no era el raíz cuadrada de 2 sobre 2. sí, pero no es eso, 1 entre raíz de 2. Sí, 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 sí. ¿Sí? Tiene razón, sí, no me he percatado. Ya, ya, lo que pasa es lo siguiente. El problema más complicado que se da cuando es de este tipo, yo aquí estoy dando la mitad. ¿Qué hace algún profesor? Te dice, hálleme la ecuación de la recta tangente que hay en una derivada direccional.
Tiene que haber una dirección. Y esa dirección tiene que ser la de la recta tangente de mayor pendiente. Entonces, este vectorcito de acá te sirve para esa derivada direccional, sino que lo haces unitario. O sea, habría un problema. Yo ahí lo derivaría de la parte A, calcular esta parte B, pero de eso será así, ¿ya? Bien, por lo menos que se haya comprendido qué es la ecuación de una recta tangente de mayor pendiente, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir ahí? Que no sé, me está preocupando su examen de mañana también. Mm, ya, un problemita a ver acá. Vamos a ver, no es un problemita casi de aplicación, pero no voy a poner todo el texto, ¿ya? Vamos a ver acá. A ver, para que ustedes ya apliquen esto. Creo que tengo unas diapositivas sobre el derivada direccional. A ver, la voy a buscar. Y que tengan en cuenta que esto que estamos haciendo ya es para el examen parcial. El examen parcial ya no se elimina lo anterior, pero mayormente necesitas, cuando una función es derivable, calcular una derivada parcial para aplicarlo a estos temas. Estos temas que es derivada direccional y plano tangente, ¿no? El problema es la implícita para el alumno. Entonces hay que manejar ahí bonito la regla y la cadena, ¿ya? Y cuando es recta tangente mayor pendiente, no te olvides que el z tiene que depender de x y de y. ¿No ves que tienes que tener ese vector? Las dos primeras es el gradiente de z, perdón, es el vector unitario en la dirección del gradiente. Y la tercera es la derivada direccional máxima. Eso es el módulo de gradiente. Tiene que tener 3. Es que eso a veces se confunde cuando hagamos plano tangente. Ustedes saben que para determinar un plano necesita su normal. Entonces yo acá recién hago plano tangente. Yo absorbo. No te voy a preguntar en la mañana, por ejemplo, la ecuación de un plano tangente. Hay algunos compañeros que insisten y lo hacen. Te digo, pero no, yo le voy a tomar cuando él ya sepa hallar la ecuación de un plano tangente en forma arbitraria para cualquier ecuación. Ya. Bueno, ese es otro tema. Miren, vamos a dar acá. Dice, un atleta, dice acá, un atleta empieza una caminata, antes de hacer eso de ahí, a ver, antes de hacer eso, pongo acá otra nota, otra nota acá. Otra nota. Es la siguiente. Quiere decir que si nosotros estamos yendo acá, por ejemplo, tengo una superficie, puede ser explícita o implícita, ¿de acuerdo? Ya está puesto más cómodo acá. O también puede ser así, bueno, mejor pongámoslo así también, ¿no? F de X, Y, Z igual a 0. Ya está. Y su gráfica que sea más o menos de esta forma, algo así. Ya está. Y, Z, y aquí escribimos su gráfica así. Y hasta esa es su gráfica. ¿Está bien? Esa es su gráfica. Entonces la idea es la siguiente. Tú estás en el punto X sub 0, Y sub 0, y la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si nos desplazamos en esa dirección U? Geométricamente tú sabes que el Z está aumentando, ¿no? Y nosotros sabemos que para que aumente más rápido sería la dirección del gradiente, ¿de acuerdo? La pregunta es, entonces los resultados quedarían así, más o menos quedarían así. Si yo calculo
la derivada direccional de esta función en el punto X sub 0 y Y sub 0. Ya está. Tomo una dirección U. Puede ser para adelante, puede ser más a la izquierda, etcétera, etcétera. El asunto es que hay varias direcciones. Ya está. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Tú tienes ahí tres opciones. Tres opciones. Que te dé positivo, que te dé negativo y que te dé cero. Ya está. ¿Qué significa que nos dé positivo cuando te desplazas en esa dirección? ¿Qué significará? Que el Z está aumentando. ¿De acuerdo? Es que hay varias direcciones en las cuales Z aumenta. En todas las direcciones que la derivada direccional te dé positivo, quiere decir que en esa dirección está aumentando. Que elijas cuál es la dirección en la que aumenta más rápido, ese es otro tema. Entonces, aquí el Z aumenta. Y si eso fuese la gráfica de una colina, quiere decir que la persona está subiendo. Entonces, el Z aumenta, ¿no? El Z en este caso aumenta. O sea, ya lo interpretaríamos como una razón de cambio, ¿no? Ese Z disminuye. ¿Y qué pasa si da cero? Nos estamos desplazando en una curva de nivel. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de esto de acá. No aumenta el Z ni disminuye. Te estás desplazando en una curva de nivel. ¿De acuerdo? Ahora sí, volvamos al ejercicio que estábamos viendo acá. Creo que le hemos puesto asterisco, pero este sí yo quisiera que ustedes lo trabajen, ¿no? Yo voy a dar el enunciado más o menos así. Un atleta era, ¿no? Un atleta empieza una caminata sobre una colina. Partiendo desde del punto A221. Y la temperatura del medio ambiente está dado por, yo le pongo esto, ¿ya? T de XY, T de XYZ, esto es igual a 2X Z cuadrado, E a la XZ, menos Y, más Y al cubo. Donde T se mide en grados centígrados. X, Y, Z en metros. Ya está. La pregunta, no sé cómo vamos haciendo. ¿Qué significará T de 2, 2, 1? Evalúo. La temperatura donde está empezando el atleta. Ya, pero es algo más. Ya, hay en ese valor. ¿No? Ya, hay en ese valor. Lo que pasa que el valor agregado que yo les doy es un poquito más. No es que trate de darte funciones que no se puedan derivar, ni no cosas por el estilo. Ya los profesores ya te formaron, ya te hicieron, entre comillas, sacrificarte y
y hacer cosas mucho más complicadas, ¿no? Entonces, lo de acá ya es un pastel, ¿no? Ya, evalúenlo. ¿Qué cosa nos da? 12, profe. 12. Ya, ¿qué significa? Que en ese punto la temperatura es 12 grados centígrados. O sea, lo tienes que escribir. Para eso nos dan la... ¿De acuerdo? O sea, lo escribes. ¿De acuerdo? Ya está. Ve. La temperatura en el punto 221 es 12 grados centígrados. Ya está. Ve. No sé qué más le preguntaba ahí. Eh, allá. Si AB, yo le voy a dar de frente. Ya está. Si AB es igual a menos 340, calcule, este es un poquito larga, ¿no? La derivada adicional de esa t en el punto 221 y en la dirección unitaria de AB. Unitaria de AB. Listo, calculen eso de ahí. Eso es el gradiente de t en el punto 221 por ese vector unitario. Tú lo vas a dividir entre 5, ¿no? Ya está. A ver, ¿quién me obtiene ese valor?
Pero ya no me escriban privado. Preséntenlo ahí para que todos lo vean que yo te voy a subir 5 puntos en el parcial. Pero no, ya no te equivoques. Ay, mándalo de nuevo. Ernesto. Se fue Ernesto. No, el que Ernesto me había dado privado. 6, 8, 6, 16, 6, 16, 12. El gradiente es primero, ¿no? Ya, Wilmer me mandó la respuesta, es 14 quintos. Cuando ustedes desarrollen un examen, a veces uno puede ser hábil, pero yo les sugiero que lo hagan por partecitas. Por ejemplo, el vector unitario, el gradiente, de ahí lo multiplica. ¿Por qué? De repente te la juegas, ¿no? De repente la Profesor, respuesta... profesor, Sí. disculpe, lo que pasa es que se lo envía privado porque obviamente tal vez me pudo haber confundido alguna operación, como usted mismo lo dice. No, al Privado, contrario, al entonces, contrario. Yo no por me eso. equivoco. Pero, Ernesto, yo no me equivoco. Estamos aprendiendo acá, Ernesto. Ok, ¿Acaso quién te va a bajar puntos por intervenir? Al contrario, el que interviene para mí goza de más simpatía. Pero creo que ese no es el gradiente, me parece. mm, sí, sí, me imaginaba, pero no sé, estaba aceptando, pero A ver, a ver. Seis, 8, 12 y 14 quintos es, lo mismo que Wilmer, ¿no? No es 6, 8, 16. A ver, ¿no? A ver. Cuatro. 6, 8, 16 me parece que es. Lo que pasa que las respuestas de sus compañeros coinciden. ¿Por qué? Porque lo multiplica por 0, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, más o menos tenemos aquí lo siguiente. Esto es 6, 8, 16 por, ¿cómo sería acá? Un quinto, ¿no? Un quinto menos 3, 4, 0. Y esto es 14 quintos. Se equivocan y ya está. Pero, ¿cuál sería la respuesta en realidad? Hay varias formas que tú lo podrías interpretar, pero no, la respuesta no es el número. Una respuesta podría ser, por ejemplo, la persona ubicada en el punto A, si es que se desplaza hacia el punto B o se desplaza en dirección hacia el punto B
la temperatura está aumentando a 14 quintos grados centígrados por metro. ¿Está claro el asunto? O sea, la respuesta no es 14 quintos. O si gustan, escribimos algo acá, ¿no? Si el atleta, ¿no? O sea, que si el atleta, pero la persona hubiera sido, ¿no? Porque el atleta no camina, el atleta corre, ¿no? Empieza una caminata, ¿no? Si el atleta se desplaza desde A en dirección o hacia el punto B, la temperatura, en este caso, la temperatura aumenta porque sale positivo. La palabra ahí clave es aumenta a razón de, bueno, lo divides, pues, ¿no? A 14 quintos grados centígrados por, la unidad es por metro. Esa es la... Y si hubiera salido negativo acá, la palabra acá cambia por disminuye. El 14 quintos sigue estando, ¿no? No le vayan a poner menos 14 grados, ¿no? Si sale negativo, la palabra arriba disminuye, pero sigue estando el resto. Ya está. Borramos acá y borramos acá. La última preguntita para tener aquí es... existe alguna dirección. A ver, ¿cuánto sale esto de acá? Sale esto, ya. ¿Existe alguna dirección unitaria, ¿no? Unitaria. ¿Existe alguna dirección unitaria para desplazarse? Para desplazarse. Que si le cambiamos el punto es otra cosa. Desde A, tal que la derivada direccional de la temperatura en el punto A sea igual a 100. ¿Qué dicen? No existe. ¿Por qué, Ever? Porque todas las componentes del vector unitario tienen que ser menor o igual a 1. Todas las Entonces, componentes del vector unitario tienen que ser menores o iguales a 1. Ya. entonces, con esa desigualdad puedes sacar que nunca va a poder superar 30. Mm. Nunca va a poder superar a... solamente por el vector unitario. ¿Cuánto es el módulo del gradiente? ¿Cuánto es el módulo del gradiente? Del gradiente de t en el punto 2, en el punto A, pues, ¿no? Bueno, en el punto A. Caracoles, en el punto A. ¿Cuánto es el módulo? 18.86. ¿Cuánto? 18.86. 18.86. Y se sabe lo siguiente. Se sabe que esta derivada direccional U de T en A está entre el módulo del gradiente de T en A, pues, y mayor o igual que menos el módulo del gradiente de T en A. ¿Estamos de acuerdo o no?
Ya, pues, esto de acá es 18,86 y esto es menos 18,86. Es como si yo le dijera esto, pues, ya está. Si X está entre menos 4 y 4, ¿X puede ser 10? No, No, no. profe. Ya está, pues. ¿La derivada adicional puede ser 100? No, profe. Ya, entonces, esa es la razón. Ya creo que con eso de colegio ya se entiende más, ¿no? Entonces, la respuesta es no. Entonces, la respuesta, o alguien me puede decir, por eso la respuesta es no, porque el máximo valor es 18,86 también. Entonces, otra forma de responderla, ¿no? Acá lo escribo. No existe U, acá no existe U. Pues, el máximo valor de la derivada direccional de U en T en A es 18,86. Listo y se acabó. Listo. Ya, creo que está bien. Creo que está bien por ahora. Ya, pero más o menos ya vieron la derivada direccional. Hay muchas cositas ahí que preguntar. ¿Ya? No sé cuántas pizarras ha habido acá. Ya, ojalá estén todas, ¿ah? No creo que haya hecho más de 5. Ya, ¿las pizarritas les sirve o no? Porque si estoy perdiendo tiempo de repente. Sí, Sí, profesor, profe. si lo podría enviar, por favor. Sí, 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 sí. ¿Entendió esta última parte C? Estoy preocupado, ¿sí? La última Sí, parte profe. C. Sí, 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 profesor. Sí, profesor, Ya, también. sí, sí, ya está. Sí, porque a veces hay que explicar bien eso, porque si no, no. A ver, un poquito acá. Diego Villar no dice nada, ¿no? Sí, profe, dígame. No, no dice nada, digo usted. No, que estoy viendo para la PC2. Ah, ya, ya. Ahí, ya. Profesor, va a venir fácil, ¿eh? ¿Ah? ¿Has estudiado? Más o menos, pues. Ah, entonces va a venir el examen más o menos. Pero viene lo que no estudio, pues. Pero ¿cómo no vas a estudiar, hombre? Si el temario, ¿cuál es? Es derivada parcial, interpretación geométrica, cuando una función es derivable, eh, este, función derivable, hemos hecho uno de diferencial total, eh, ¿no? Esas son los temas, ¿no? Regla de la cadena, también una simple nomás, ¿no? Para que, bueno, ojalá mejor empecé en esta práctica que viene, ¿ya? Al ratito. Tengo que tomar ahora la asistencia, ¿no? 30% de aprobados, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? 30%, 30% aprobaron, profe. Es que, no sé, es que les está chocando el regreso. Yo también soy consciente de eso, ¿no? Yo trato de construir una pizarra para que más o menos se entienda, porque si no me interesaría, ¿qué hago? Te paso el PDF nomás, pues. Y ahí, yo prefiero escribirlo a veces, un ratito. Ya está. Ah, ¿por qué me sale otra pizarra de acá?
Sí, tengo que borrarlas, porque si no me voy lleno de pizarra, yo no las uso estas. Ahí está. Que viene el día del padre, estoy ni siquiera por el día del padre, ¿no? Hasta acá. Ahí está. Orce Internet, ¿no? Es... Profe, Sí. va a hacer 4 preguntas, ¿verdad? ¿O van a ser 5? ¿Cuál es la diferencia? No sé, Que, tal vez la cantidad de puntos. que una es Eliminarlo. 4 y que la otra es 5, pues, ¿no? No hay otra diferencia. Se elimina. Hoy te voy a hacer Villalobos. Se elimina. ¿Cómo me gustaría tener reunión de padre y familia? ¿Cómo sería, no? Tengo un criterio, ¿no? A ver, Acosta, Andía, Presente. Presente. Bazán, Presente. Burga. Presente. Burga presente. Y sí, ya le puse señor. Campos Piero, Campos Oscar, ahí está, ¿no? Presente, profesor. Luigi Carrasco. Ahí estaba Casanova también, ¿no? Sí, profe, presente. Sí. Chaiña, Presente. Gamboa, Presente, profesor. Kevin Hill, Presente, profesor. y Herrera, también lo vi ahí. Presente, Celso profesor. Guamaní, Humani presente, profesor. Josué Juárez, Presente, profesor. Profesor, Leandro. Sí, ya disculpe, Marco Leandro. ¿me consideró? ¿Quién? Jens Herrera. Sí, Gracias, profesor. sí, si se está en la clase ahí te vi también. Ya Marco Leandro, Presente, profesor. François León, Presente, profesor. gracias. Belén Lozada, Presente. Luis Malacas, Presente. Franco Mejía, Presente. Sergio Mejía, Presente, profesor. Alan José Mendoza, Presente, profesor. Alessandro Mesa, Presente, profesor. Diego Montes, Presente, profesor. Miguel Navarro, Presente, profesor. Luz Paquillauri, Presente, profesor. Michael Kilka. ¿Ustedes algunos están en la universidad ahorita? ¿Alguien está en la universidad ahorita? Nadie, ¿no? Sí, profesor, yo. Entonces, ¿qué? ¿Has tenido curso en la mañana o qué? Sí, de 8 días. Ya. James Quispe, Presente, profesor. Mena Quispe, Presente, profesor. Willy Ruiz, gracias. Willy Ruiz, Presente. Aldair Sabino. Presente. Profesor, sí se escuchó, ¿verdad? Presente. Sí. Ruiz. Sí. Lo que pasa es que a raíz de Jimena que me contesta, ninguna de las chicas interviene, ¿no? Hasta ahora. Tienen que ir a Ernesto Salazar, Presente, profesor. Sebastián Salerosas, Presente, profesor. Jack Santiago, Presente, profesor. Yomira Torres, Presente, profesor. Oscar Torres Presente, profesor. y el famoso Diego Villar. Presente, profe. Ya está. Listo. Ya. Entonces mañana espero que den una práctica mejor. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace hoy día. Hoy día recién la vamos. Bien, ya nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos, profe. No, gracias a ustedes. Ahí les mandé las pizarritas.
Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. F nomás.